Cierra los ojos por un instante. Escucha el silencio que queda justo antes de que el mundo despierte. Ese instante frágil, donde el aire aún no se ha cargado de notificaciones, de prisas, de voces que exigen tu atención. Es el terreno más sagrado de tu día, pero también es el más vulnerable, porque en ese mismo umbral, antes de que tus pies toquen el suelo, una batalla invisible ya comenzó. No es una batalla de espadas ni de estruendos, sino de susurros. Susurros que te dicen que no será suficiente, que te recuerdan lo que salió mal ayer, que proyectan sombras sobre un mañana que ni siquiera ha llegado. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en un ciclo de miedo silencioso, de ansiedad que se enreda en el pecho como una red invisible, de pérdida total de dirección, como un barco sin brújula en medio de una niebla espesa? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Y no es casualidad que estés aquí, en este preciso momento, reproduciendo este video, porque algo dentro de ti, una voz antigua y profunda, sabe que necesitas un ancla. Necesitas una oración que no sea solo palabras bonitas, sino un escudo real. Necesitas una declaración que corte y devuelva el control a tu espíritu. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer juntos, no con teorías vacías, ni con consuelos rápidos que se desvanecen al primer tropiezo del día. Vamos a sumergirnos en dos versículos que han sostenido a generaciones enteras en sus horas más oscuras. Salmo number 1, versículos 2 y 3. Pero no los leerás como un texto antiguo archivado en un libro polvoriento. Los vivirás como dos palabras vivas, dos declaraciones de poder que, cuando se pronuncian con intención y fe al amanecer, reconfiguran la atmósfera de tu jornada por completo. Imagina por un momento que cada mañana, antes de que el sol termine de asomarse en el horizonte, tienes la oportunidad de vestirte no con la prisa del calendario, sino con una armadura invisible. Esa armadura no está hecha de metal, sino de verdad pronunciada. No te protege de los problemas, porque la vida seguirá trayendo desafíos, pero te protege de la desesperación, del pánico, de la parálisis que te impide avanzar. Salmo Nantuisdu no es un amuleto de suerte, es un pacto de presencia. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Dos versículos, una estructura perfecta. El primero te da en la identidad de Dios como tu lugar seguro. El segundo te levanta de la posición defensiva y te proyecta hacia la liberación activa. Juntos, forman un arco espiritual que comienza en la quietud y termina en la victoria. Pero ¿por qué necesitamos esta oración hoy? Precisamente ahora, en un mundo que nos dice que debemos tener todo bajo control. Porque el control es una ilusión que nos agota. La realidad es que vivimos en una época de incertidumbre acelerada. Las noticias cambian cada hora. Las relaciones se vuelven frágiles, las responsabilidades se multiplican y el alma humana, creada para la paz, termina navegando en aguas turbulentas sin saber cómo echar el ancla. Por eso el amanecer no es solo un ciclo biológico, es una encrucijada espiritual. En esos primeros minutos de conciencia, tu mente está en un estado de alta plasticidad. Es el momento exacto en que puedes elegir qué narrativas alimentarán tus próximas 16 horas. Si dejas que el miedo entre primero, dictará tu tono emocional. Si permites que la ansiedad te dé el mapa, te llevará por caminos de evitación, de reactividad, de agotamiento temprano. Pero si conscientemente decides llenar ese espacio con una declaración de refugio y fortaleza, estás programando tu día desde una frecuencia distinta, una frecuencia de autoridad interior. No se trata de ignorar los problemas, se trata de enfrentarlos desde un lugar de estabilidad sobrenatural. Y aquí está la urgencia que no podemos pasar por alto. Cada mañana que dejas sin oración intencional es una mañana en la que el mundo escribe tu guión emocional por ti. Cada amanecer en silencio es una oportunidad entregada al ruido externo, pero cada amanecer en el que pronuncias estas palabras con presencia, con pausa, con entrega total, es un acto de rebelión pacífica contra la cultura del agotamiento y el desamparo. Estás diciendo, sin necesidad de alzar la voz,
que tu paz no depende de las circunstancias, sino de una presencia que no cambia con los mercados, ni con los diagnósticos, ni con los plazos que vencen. Estás declarando que hay un refugio donde el alma puede descansar incluso cuando las tormentas siguen rugiendo afuera. Y no es una fantasía espiritual, es una realidad accesible, probada por siglos de caminantes que aprendieron que la fe no es un sentimiento que espera condiciones perfectas, sino una decisión que se toma en medio de la imperfección. En los próximos minutos no solo vas a escuchar una lectura, vas a participar en un ritual de alineación. Vamos a desglosar cada palabra, cada imagen, cada promesa contenida en estos 2 versículos. Vamos a traducirlas al lenguaje de tu vida cotidiana, a tu trabajo, a tus relaciones, a tus noches de insomnio, a tus decisiones difíciles, a esos momentos en que sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. Porque el Salmo Nam no fue escrito para personas que vivían en un mundo seguro. Fue escrito para pastores en desiertos hostiles, para guerreros rodeados de incertidumbre, para madres y padres que temían por sus hijos, para almas que conocían el peso de la fragilidad humana. Y si resonó con ellos, resonará contigo. Pero hay una condición. No puede ser una repetición mecánica. Debe ser una respiración consciente. Debe ser una entrega. Debe ser un puente entre tu vulnerabilidad y la fuerza que ya te sostiene, aunque no la veas. Por eso te pido esto. No trates este video como contenido de fondo. No lo dejes sonando mientras haces otra cosa. Respira. Coloca una mano sobre tu pecho y otra sobre tu vientre. Siente el latido que te recuerda que sigues aquí, que sigues luchando, que sigues mereciendo paz. Porque esta oración no es para los perfectos, es para los cansados. Es para los que llevan cargas invisibles. Es para los que han sonreído por fuera mientras por dentro pedían a gritos un respiro. Y es, sí, para ti, que has llegado hasta aquí con la esperanza silenciosa de que quizás, solo quizás, haya una manera diferente de empezar el día. Una manera que no te exija más rendimiento, sino más rendición. Una manera que no te pida fuerza adicional, sino conexión con la fuente. Salmo non es esa puerta. Y hoy, en este preciso instante, la estamos abriendo juntos. No para escapar de la realidad, sino para entrar en ella con los ojos limpios, con el corazón blindado por la verdad y con la certeza de que no caminas solo. La urgencia no es dramática, es práctica. Tu día ya comenzó. Las decisiones, las interacciones, los imprevistos ya están en camino. La pregunta no es si enfrentarás desafíos, sino con qué equipamiento espiritual los recibirás. Si eliges la prisa, recibirás agotamiento. Si eliges la distracción, recibirás vacío. Pero si eliges la presencia, recibirás dirección. Y esa dirección nace exactamente donde estamos ahora, en la quietud deliberada, en la palabra pronunciada con intención, en la fe que se activa antes de que la tormenta se desate. Prepárate. Lo que viene no es solo un mensaje, es una transformación silenciosa palabra por palabra, respiro por respiro, amanecer por amanecer. Porque cuando el refugio se convierte en tu primera declaración del día, el miedo pierde su megáfono. Cuando la fortaleza se vuelve tu identidad matutina, la ansiedad deja de ser tu brújula. Y cuando la confianza se ancla en lo eterno, lo temporal pierde su poder de definirte. Esto es solo el comienzo. Respira hondo, vamos a entrar. Para comprender la fuerza real de estas palabras, debemos viajar en el tiempo y pisar el mismo suelo que las vio nacer. No estamos ante un poema compuesto en la comodidad de un escritorio moderno, ni ante una reflexión teórica de quienes nunca conocieron el hambre, la guerra o la fragilidad de la vida al descubierto. El Salmo Nahum emergió en un mundo donde la seguridad no era un derecho garantizado, sino un milagro cotidiano. Imagina un desierto extenso, de tonos ocres y vientos que arrastran arena fina como cuchillos diminutos. Es de noche. El cielo está completamente despejado, salpicado de estrellas que parecen frías y distantes. En la lejanía se escucha el aullido de animales salvajes. No hay muros de hormigón, no hay cerraduras digitales, no hay alarmas que suenen en un smartphone. Solo hay tiendas de lona, fuego bajo
y un grupo de personas que saben que la oscuridad trae consigo peligros reales e inminentes. En ese contexto, la palabra refugio no era una metáfora poética, era una cuestión de supervivencia, era el acantilado que protegía del viento, la cueva que ocultaba de los merodeadores, la sombra de la roca que amortiguaba el sol del mediodía. Cuando el salmista escribió, o quizás cuando el pueblo cantó estas líneas por generaciones, lo hizo desde la experiencia directa de la vulnerabilidad humana. Cada imagen contenida en estos versículos estaba extraída de la realidad más cruda de su época. El cazador no era un símbolo abstracto. Era un hombre con redes, trampas y lanzas, esperando pacientemente en la espesura. La peste no era un titular de noticias. Era una fiebre que llegaba sin aviso, que diezmaba aldeas enteras en cuestión de semanas, que dejaba huérfanos y viudos sin explicación aparente. La flecha que vuela de día representaba la guerra, la traición repentina, el conflicto que estalla cuando la guardia baja. El terror nocturno era la ansiedad paralizante que se apodera de la mente cuando el cuerpo está exhausto y la oscuridad amplifica cada sonido, cada sombra, cada recuerdo pendiente. Este salmo nació en la intersección del miedo y la fe, y precisamente por eso, su poder no se ha desvanecido con los siglos. Porque aunque hoy no vivimos en tiendas de campaña bajo el cielo abierto, seguimos habitando desiertos emocionales, seguimos enfrentando cazadores invisibles, deudas que se acumulan en silencio, diagnósticos que llegan sin preparación, relaciones que se quiebran sin aviso, entornos laborales que exigen rendimiento constante a cambio de reconocimiento escaso. La peste moderna tiene muchos rostros. El agotamiento crónico, la comparación tóxica alimentada por pantallas, la soledad acompañada de miles de contactos digitales, la sensación de correr sin avanzar y el terror nocturno sigue ahí, solo que ahora se llama insomnio, se llama mente que no se apaga, se llama preocupación por el futuro que roba el presente. El contexto original del Salmo Nam nos enseña algo fundamental. Dios no nos da refugio cuando el cielo está despejado y el camino es recto. Nos lo da precisamente cuando el viento aúlla, cuando las sombras se alargan, cuando los caminos conocidos desaparecen. La estructura del Salmo refleja una comprensión profunda de la psicología humana en crisis. No empieza con una orden de dejar de temer. Empieza con una declaración de pertenencia. No dice intenta no tener miedo. Dice él es. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque el miedo no se vence con fuerza de voluntad, se transforma con cambio de enfoque. Cuando el salmista afirma que Dios es refugio y fortaleza, está haciendo un acto de reorientación espiritual. Está desplazando la atención de la amenaza a la presencia. Está reconociendo que la vulnerabilidad no es un fracaso, sino el terreno donde la gracia se hace visible. Los antiguos pastores y guerreros entendían esto de manera instintiva. Sabían que no podían controlar el clima, ni predecir los movimientos de los depredadores, ni detener las enfermedades con sus propias manos. Lo que sí podían hacer era elegir dónde acampar. Y elegir dónde acampar significaba elegir en quién confiar. Hoy, esa elección sigue siendo la más crucial de tu día. No puedes controlar la economía, ni las decisiones de otros, ni el ritmo acelerado de un mundo que no se detiene a respirar. Pero sí puedes elegir tu punto de anclaje emocional antes de que el ruido te envuelva. El contexto histórico del Salmo Nam nos recuerda que la fe bíblica nunca prometió una vida sin tormentas. Prometió un refugio dentro de ellas. Esta distinción es vital porque elimina la expectativa tóxica de una espiritualidad de escaparismo. No se trata de pedir que desaparezcan los problemas, sino de ser transformados mientras los atravesamos. Los que compusieron, cantaron y transmitieron estas palabras lo hicieron con las manos callosas, los pies polvorientos y el corazón marcado por pérdidas. Y sin embargo, eligieron declarar fortaleza antes que quejarse, refugio antes que huida, confianza antes que parálisis. Esa no es ingenuidad, es sabiduría forjada en el fuego de la experiencia. Y esa misma sabiduría está disponible para ti esta mañana. No necesitas un contexto perfecto para empezar.
No necesitas sentirte fuerte para declarar refugio. De hecho, es en la debilidad reconocida donde la promesa cobra vida. El Salmo no fue escrito para los que ya lo tienen todo resuelto. Fue escrito para los que están en medio del camino, con más preguntas que respuestas, con más cicatrices que certezas. Y precisamente por eso su resonancia es universal, porque la condición humana no ha cambiado en su esencia. Solo han cambiado los escenarios. La batalla por la paz interior sigue siendo la misma. La necesidad de un lugar seguro donde descansar el alma sigue siendo urgente, y la disponibilidad de esa presencia sigue siendo absoluta. Cuando comprendes que estás participando de una tradición milenaria de caminantes que eligieron confiar en medio de la incertidumbre, tu propia oración deja de ser un monólogo solitario y se convierte en un coro ancestral. Cada vez que dices Él es mi refugio, estás uniéndote a voces que gritaron lo mismo en cuevas, en barcos, en hospitales, en campos de batalla, en dormitorios silenciosos a las 3 de la madrugada. Y todas esas voces convergen en un solo mensaje. No estás improvisando tu fe. Estás caminando por un sendero ya trazado por quienes aprendieron, a las malas y a las buenas, que la presencia divina no depende de la perfección humana, sino de la honestidad del corazón que busca. Este es el contexto oculto que muchos pasan por alto. No es arqueología religiosa, es mapa de supervivencia espiritual, y entenderlo cambia la manera en que pronuncias cada palabra del versículo. Ya no las repites como un mantra vacío, las sostienes como un escudo probado. Ya no las lees como literatura antigua, las vives como herramienta presente. Porque el desierto nunca desapareció, solo cambió de forma. Y la promesa de refugio sigue siendo tan válida hoy como lo fue hace 3000 años. La tormenta puede rugir afuera, pero el refugio ya está dentro. Solo falta reconocerlo, nombrarlo y entrar. Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Estas no son palabras decorativas, son cimientos. Cuando el salmista las pronunció por primera vez, no estaba haciendo un ejercicio de optimismo barato. Estaba trazando un mapa de supervivencia emocional y espiritual. La primera palabra, refugio, abre una puerta que la cultura moderna ha intentado sellar con productividad, distracción y autocontrol. Nos han enseñado que debemos ser autosuficientes, que la vulnerabilidad es un defecto, que pedir protección es señal de debilidad. Pero el lenguaje original del Salmo nos cuenta una historia radicalmente distinta. Refugio en el hebreo antiguo no significa un lugar donde te escondes del mundo. Significa un espacio donde eres sostenido mientras el mundo sigue girando. Es la diferencia entre correr a una cueva para taparte los ojos y entrar en una casa donde las paredes respiran contigo, donde el fuego está encendido, donde hay pan en la mesa y alguien te dice, aquí estás seguro. Ese es el refugio del versículo 2. No es evasión, es presencia. Y cuando declaras esto al amanecer, no estás negando las dificultades. Estás cambiando el centro de gravedad de tu día. En lugar de que tu mente gire alrededor de lo que puede salir mal, se ancla en quien permanece firme. La neurociencia moderna ha descubierto lo que la sabiduría antigua ya sabía. Cuando el ser humano percibe un lugar seguro, el sistema nervioso pasa del estado de alerta al estado de regulación. El cortisol baja. La respiración se profundiza. La mente deja de escanear amenazas y comienza a procesar posibilidades. Decir Él es mi refugio no es un acto mágico que elimina los problemas. Es un acto biológico y espiritual de recalibración. Es darle permiso a tu cuerpo para dejar de defenderse constantemente y empezar a funcionar desde la calma. Y esa calma no es pasividad, es el suelo firme donde la verdadera acción nace. Pero el versículo no se detiene ahí. Inmediatamente añade y mi fortaleza. Aquí está la genialidad de la estructura poética y teológica. Si el refugio es el lugar donde descansas, la fortaleza es la energía que te levanta. No son conceptos separados. Son dos caras de la misma moneda divina. Muchos creyentes caen en la trampa de buscar fortaleza por su propia cuenta. Se levantan temprano, se llenan de café, repiten afirmaciones positivas, se exigen rendimiento, y cuando el día los golpea,
se derrumban en silencio, porque han confundido la fuerza humana con la fortaleza espiritual. La primera se agota, la segunda se renueva. La fortaleza bíblica no es un músculo que se entrena con aislamiento. Es un canal que se abre con rendición. Cuando dices mi fortaleza, no estás diciendo voy a poder con todo. Estás diciendo no necesito poder con todo, porque la fuerza que sostiene el universo sostiene mis pasos. Esa declaración quita el peso de tus hombros y lo coloca donde pertenece. El salmista no escribió yo soy mi fortaleza. Escribió él es mi fortaleza. Ese pequeño pronombre cambia la arquitectura de tu día. Deja de ser un proyecto de autoayuda y se convierte en un acto de dependencia sagrada. Imagina a un albañil que intenta sostener una viga de acero con sus propias manos. Por más que se esfuerce, por más que se discipline, por más que repita puedo hacerlo, la física no cambiará. Pero si coloca la viga sobre un pilar de hormigón, si confía en la estructura, si se apoya en ella, la carga deja de ser suya. Eso es exactamente lo que sucede cuando internalizas estas dos palabras. El refugio te recibe cuando el peso es demasiado. La fortaleza impulsa cuando las piernas tiemblan. Juntas, forman un ciclo de gracia que te mantiene en movimiento sin destruirte en el proceso. Y esto es crucial para tu mañana, porque el primer pensamiento que alimentas dicta el tono emocional de las siguientes horas. Si comienzas con tengo que resolverlo todo, tu sistema entra en modo supervivencia. Si comienzas con él es mi refugio y mi fortaleza, tu sistema entra en modo alineación. No es misticismo, es diseño espiritual. El salmista sabía que la confianza no es un sentimiento que aparece cuando las condiciones son favorables. Es una decisión que se toma cuando las condiciones son hostiles. Por eso añadió mi Dios, en quien confío. No en quien confío cuando entiendo, ni en quien confío cuando veo resultados. Solo en quien confío. Punto. Esa confianza es el puente entre el refugio y la fortaleza. Es lo que te permite soltar el control ilusorio y abrazar la dirección real. Cuando lo aplicas a tu rutina matutina, dejas de pedirle a Dios que cambie tu calendario para que se ajuste a tu paz. Empiezas a pedirle paz para que tu espíritu navegue el calendario con sabiduría. Esa es la diferencia entre una oración reactiva y una oración fundacional. La primera suplica por alivio. La segunda establece identidad, y la identidad lo cambia todo. Cuando sabes que tu refugio es inamovible, las críticas externas pierden su filo. Cuando sabes que tu fortaleza no depende de tu energía diaria, el agotamiento deja de ser un veredicto y se convierte en una señal para recalibrar. No se trata de vivir sin cansancio. Se trata de no dejarse consumir por él. El versículo 2 te entrega exactamente eso. Un refugio que no te aísla de la vida, sino que te prepara para ella. Una fortaleza que no te hace invulnerable, sino que te hace resistente. Y esa resistencia es lo que te permite enfrentar reuniones difíciles, conversaciones incómodas, decisiones complejas, sin perder el centro. Porque el centro ya no está en tu rendimiento, está en tu conexión. Cuando cierras los ojos por la mañana y pronuncias estas palabras, no estás repitiendo un verso. Estás activando un protocolo espiritual. Estás diciendo, hoy no camino solo, hoy no cargo todo, hoy no dependo de mi propia capacidad limitada. Hoy me ubico en el refugio. Hoy me alimentan de la fortaleza. Hoy confío. Y esa confesión, sencilla pero radical, reordena las prioridades, filtra el ruido y te devuelve a lo esencial. No necesitas sentirte fuerte para decirlo. Solo necesitas ser honesto. Y la honestidad es el único requisito que el cielo pide para derramar su cobertura. El día ya tiene sus demandas, pero tú ya tienes tu fundamento. Ahora solo falta dar el siguiente paso. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Si el versículo anterior fue el cimiento, esta es la espada que corta cadenas. Pero no es una espada que se empuña con la mano, sino con la voz. La imagen del lazo del cazador es una de las más precisas y escalofriantes de toda la sabiduría antigua. Un cazador no persigue a su presa con gritos ni con carreras agotadoras. Espera, observa. Conoce los caminos que el animal recorre por hábito, por necesidad, por instinto. Y en esos puntos exactos,
donde el paso es casi automático, esconde una red. No se ve, se camufla con hojas secas, con ramas caídas, con la apariencia de un terreno inocente. El animal avanza confiado porque el sendero le resulta familiar, y de pronto el suelo cede, la cuerda se tensa, la pata queda atrapada, y aquí comienza el verdadero peligro. Pánico. Cuanto más se debate, más se enreda. Cuanto más fuerza hace, más se clava la fibra en la carne. El lazo no necesita ser fuerte para ganar. Solo necesita que la presa confíe en su propia lucha para salir. ¿Te suena esto? Porque los lazos modernos funcionan exactamente igual. No vienen con carteles de advertencia. Llegan disfrazados de normalidad. La ansiedad que te despierta a las 3 de la mañana con un bucle interminable de qué pasaría si, la deuda que creciste creyendo que podías manejar, pero que hoy asfixia tus decisiones. La relación que te dice que te ama, pero que en silencio te hace dudar de tu propio valor. La comparación silenciosa que te roba la alegría de tus propios logros, porque siempre hay alguien más brillante, más rápido, más visible. Estos son los lazos del cazador contemporáneo, y su mecanismo es idéntico al antiguo. Se alimentan de tu propia resistencia mal dirigida, te enseñan a luchar contra ti mismo, te convencen de que si te esfuerzas más, si controlas mejor, si repites el mismo patrón con más disciplina, eventualmente saldrás. Pero el lazo no se suelta con fuerza, se suelta con intervención. Y aquí es donde el versículo cambia el juego por completo. No dice intenta salir, no dice sé más fuerte, dice Él te librará. La promesa no está en tu capacidad de desenredarte, sino en la acción externa de un Dios que ve el nudo, conoce la trampa y posee las herramientas precisas para cortar sin lastimar. Esto es liberación real. No es un escape dramático con fuegos artificiales. Es un alivio silencioso que llega cuando dejas de tirar y empiezas a esperar. Imagina por un momento esa escena del bosque. El animal atrapado, jadeando, con el corazón desbocado, gastando las últimas energías en una lucha que solo profundiza la herida. De pronto, unos pasos cercan. No son pasos de amenaza, son pasos de autoridad calmada. El guardián se arrodilla, no para regañar, no para exigir explicaciones, sino para observar el nudo con precisión. Saca una herramienta afilada, pero la usa con delicadeza, corte por corte, sin prisa, sin juicio, y cuando la última fibra cede, la pata queda libre. No hay celebración estruendosa, solo un respiro profundo, un temblor de alivio, y la vuelta lenta al movimiento natural. Eso es lo que sucede en el alma cuando pronuncias esta declaración al amanecer. No estás pidiendo milagros espectaculares. Estás invitando a la gracia a operar en los nudos invisibles que ya están cortando tu paz. Y lo más poderoso es que el versículo no espera a que el día esté avanzado. Dice Él te librará. En futuro, sí, pero con la certeza de un pacto ya firmado. La liberación comienza en el momento en que reconoces el lazo y dejas de negarlo. Muchos creyentes pasan años orando por problemas que ni siquiera se atreven a nombrar. Llaman a la ansiedad estrés normal, a la toxicidad familiar drama inevitable, a la deuda mala racha, al vacío espiritual falta de motivación. Pero el Salmo exige honestidad radical. No puedes ser liberado de lo que te niegas a ver. Por eso, esta mañana antes de que el ruido te envuelva, haz una pausa y pregúntate, ¿dónde estoy atrapado? ¿Qué patrón se repite y solo me deja más cansado? ¿Qué relación me drena sin que yo lo admita? ¿Qué expectativa irreal me tiene corriendo en círculos? No es para condenarte, es para señalarte el lugar exacto donde la gracia necesita entrar, porque el cazador moderno no te ataca de frente, te espera en tus hábitos, te tienta con atajos, te vende la idea de que puedes controlar lo incontrolable. Y cuando caes, te hace creer que fue tu culpa, que debiste haber sido más listo, más fuerte, más precavido. Esa es la segunda capa del lazo, la culpa, y la culpa es el veneno que te impide pedir ayuda. Pero el versículo 3 no deja espacio para la vergüenza. Dice, Él te librará, no porque lo merezcas, no porque hayas perfeccionado tu vida, sino porque es su naturaleza. Como el agua busca el nivel más bajo, la gracia busca el corazón más quebrantado.
Y cuando tú, en la quietud del amanecer, colocas tus nudos en sus manos, el sistema completo se reordena. Ya no caminas con la tensión de quien sabe que lleva una trampa en el pie. Caminas con la ligereza de quien sabe que fue liberado antes de que el lazo se cerrara del todo. Esta es la urgencia práctica del versículo. No es teología abstracta, es higiene emocional diaria. Cada vez que declaras Él te librará del lazo del cazador, estás desactivando un mecanismo de autoboicot. Estás recordándole a tu mente que no está diseñada para cargar con lo que no le pertenece. Estás cortando el cable que alimenta la preocupación crónica, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la comparación tóxica, y lo haces no con fuerza de voluntad, sino con rendición consciente. Porque la verdadera libertad no llega cuando eliminas todos los peligros. Llega cuando dejas de vivir como si estuvieras solo frente a ellos. El Salmo no promete un camino sin trampas. Promete un liberador que conoce el terreno mejor que el cazador. Y ese conocimiento es tu ventaja. Cuando sales de tu casa esta mañana, no sales desarmado. Sales con una declaración que precede tus pasos. Una declaración que dice: donde haya engaño, habrá discernimiento. Donde haya manipulación, habrá límites. Donde haya deuda, habrá provisión. Donde haya soledad tóxica, habrá compañía sana. No es magia, es alineación. Y la alineación cambia la trayectoria de tu día por completo. El lazo sigue existiendo en el mundo, pero ya no tiene permiso para definirte. Porque tú ya no caminas como presa. Caminas como alguien que fue rescatado, que sabe el costo de la libertad y que elige no volver a la jaula por comodidad. Esta es la segunda palabra de poder. No suena como un grito de guerra. Suena como un susurro que deshace nudos. Y ese susurro, pronunciado con intención antes de que el mundo te exija respuestas, es el primer acto de liberación real de tu jornada. El día seguirá trayendo sus complejidades, pero tú ya llevas el corte en la mano. Solo falta dar el siguiente paso. El miedo ya no vive en la oscuridad del bosque ni se esconde detrás de las rocas del desierto. Hoy tiene una arquitectura invisible, pero no por eso menos real. Se ha vuelto digital, algorítmico, constante. No necesitas echarte entre las ramas para encontrar su camino hacia tu sistema nervioso. Basta con que enciendas una pantalla al despertar, con que revises 3 notificaciones antes de poner los pies en el suelo, con que deslices el dedo hacia abajo y dejes que el mundo te muestre su versión más fragmentada, urgente y cargada de amenaza. Esto no es casualidad, es diseño. Y entender cómo funciona la anatomía del miedo moderno es el primer paso para desactivarlo antes de que dicte el ritmo de tu día. Tu cuerpo no fue creado para vivir en alerta permanente. Durante milenios, el sistema de supervivencia humano se activaba ante peligros concretos y temporales. Un depredador, una tormenta, un conflicto tribal. Una vez pasada la amenaza, el cuerpo volvía a la calma. El cortisol subía, cumplía su función de movilizar energía y luego descendía. Pero hoy la amenaza no tiene rostro ni horario. Es un titular que cambia cada hora. Es un mensaje pendiente que no responde, es una cuenta por pagar que no cierra, es la comparación silenciosa con vidas editadas que parecen perfectas, es la sensación de que, por más que corras, el suelo sigue moviéndose, el resultado biológico es claro, el cortisol se cronifica, el sistema nervioso simpático permanece encendido, el cuerpo interpreta que la guerra nunca termina, aunque solo estés sentado en tu escritorio. La ciencia lo llama estrés tóxico. La sabiduría antigua lo llamaba alma sin refugio. Y es exactamente por eso que Salmo Nangun Trituzu no es un verso decorativo, sino una intervención neurológica y espiritual. Cuando pronuncias estas palabras al amanecer, no estás tapando el problema con espiritualidad superficial. Estás enviando una señal clara a tu cerebro. Ya no estoy en modo caza, ya no estoy en modo fuga. Estoy en modo presencia. Esa señal activa el sistema nervioso parasimpático, reduce la frecuencia cardíaca, permite que el oxígeno llegue al córtex prefrontal y te devuelve la capacidad de elegir, no solo de reaccionar. Pero el miedo moderno tiene más capas que la biología. Tiene una dimensión psicológica devastadora. La soledad acompañada.
Nunca hemos estado tan conectados técnicamente y tan desconectados emocionalmente. Tenemos miles de contactos, pero pocos refugios seguros donde mostrar la vulnerabilidad sin ser juzgados, corregidos o ignorados, y cuando el alma no tiene dónde descansar, la mente empieza a fabricar escenarios catastróficos para mantenerse ocupada. El miedo se vuelve entretenimiento, la preocupación se vuelve rutina, y la oración se convierte en el último recurso al que solo acudimos cuando ya no queda energía para fingir. Aquí es donde el Salmo rompe el ciclo. No te pide que dejes de sentir, no te exige que sonrías mientras sangras por dentro. Te ofrece un lugar real donde el miedo puede ser depositado sin que te consuma. No es una negación de la realidad, es una reorientación de la atención, y la atención en psicología y en espiritualidad es el campo de batalla donde se gana o se pierde la paz. El doomscrolling, por ejemplo, no es solo un hábito digital, es una búsqueda inconsciente de control. Crees que si consumes suficiente información, podrás anticipar el peligro y evitarlo. Pero el exceso de estímulos no genera seguridad, genera parálisis. El cerebro se satura, pierde la capacidad de discriminar entre lo urgente y lo importante y termina tratando cada notificación como una amenaza vital. Salmo Monimutru funciona como un filtro cognitivo. Te recuerda que no necesitas saberlo todo para estar protegido. Solo necesitas saber en quién estás. Esa pequeña diferencia cambia la química de tu mañana. Cuando la mente deja de escanear el horizonte en busca de desastres, empieza a reconocer oportunidades. Cuando el cuerpo deja de preparar la huida, empieza a recuperar la creatividad. Cuando el espíritu deja de cargar con el peso del mañana, empieza a habitar el hoy. Y eso es medicina espiritual de alta precisión. No se trata de repetir frases bonitas hasta que el malestar desaparezca. Se trata de alinear tu frecuencia interior con una verdad que ya existe, aunque no la sientas todavía. La fe no es un interruptor que se enciende con la emoción. Es un músculo que se fortalece con la repetición consciente. Cada vez que eliges declarar refugio en lugar de pánico, fortaleza en lugar de agotamiento, confianza en lugar de control, estás reescribiendo los circuitos neuronales que te mantenían atrapado en el ciclo del miedo. No es misticismo, es neuroplasticidad dirigida por la intención. Y es por eso que esta oración es tan necesaria hoy, precisamente ahora, cuando la cultura nos vende la idea de que debemos tener todo bajo control para merecer paz. Mentira, la paz no es el premio del control, es el fruto de la entrega. El Salmo no fue escrito para personas que habían resuelto todos sus problemas. Fue escrito para personas que seguían caminando con preguntas sin respuesta, con heridas sin cerrar, con dudas que asomaban en la madrugada. Y sin embargo, eligieron declarar protección antes de ver resultados. Esa no es ingenuidad, es sabiduría práctica. Porque cuando tu primera declaración del día es un refugio, tu mente deja de improvisar defensas y empieza a operar desde la certeza. Cuando tu primer pensamiento es fortaleza, tu cuerpo deja de gastar energía en resistencia y empieza a emitirla en dirección. Cuando tu primer suspiro es confianza, tu espíritu deja de mendigar aprobación y empieza a caminar con autoridad silenciosa. El miedo moderno se alimenta del aislamiento, la prisa y la comparación. Esta oración lo desactiva con presencia, pausa y pertenencia. No necesitas un contexto perfecto para empezar. No necesitas sentirte seguro para declarar refugio. De hecho, es en la grieta donde la luz entra. Es en la duda donde la fe se prueba. Es en la fatiga donde la fortaleza divina se hace visible. Y hoy, antes de que el mundo te pida más de lo que puedes dar, antes de que las pantallas te muestren otra vez lo que te falta, antes de que la ansiedad te robe el primer minuto de conciencia, elige diferente, elige anclarte, elige respirar, elige pronunciar estas palabras no como un último recurso, sino como tu primer acto de libertad, porque el miedo puede seguir existiendo en el aire, pero ya no tiene permiso para gobernar tu día. La medicina ya está en tus labios, solo falta tragarla con intención. No basta con comprender la promesa, hay que habitarla.
Y la única manera de hacer que una verdad antigua transforme tu realidad presente es a través de la repetición consciente, es decir, a través de un ritual. No un ritual vacío de significado, ni una lista de tareas espirituales que se convierten en otra carga más en tu agenda. Hablo de un protocolo de presencia, una secuencia intencional que prepara el cuerpo, calma la mente y abre el espíritu para recibir lo que el versículo 2 y 3 ya han declarado sobre ti. El amanecer no perdona la prisa, si lo abordas con la misma velocidad con la que enfrentas el resto del día. La oración se convierte en ruido de fondo, pero si lo abordas con pausa, se convierte en cimiento. Y la primera decisión de este ritual ocurre antes de que digas una sola palabra. Al momento en que tus ojos se abren y el mundo aún no te ha reclamado. Durante siglos, nos han enseñado que la productividad comienza con el movimiento, que debes levantarte, revisar, planificar, reaccionar. Pero la sabiduría del Salmo nos invita a lo contrario, a permanecer quietos los primeros 60 segundos. No es pereza, es estrategia neurológica y espiritual. Esos primeros instantes son el único momento del día en que tu mente no está defendiendo territorio, justificando errores ni anticipando conflictos. Está en blanco, y en ese espacio blanco tú eliges qué semilla plantar. Si dejas que el teléfono sea tu primer contacto con la realidad, estás permitiendo que el algoritmo escriba tu estado emocional. Si, en cambio, eliges el silencio, estás reclamando tu soberanía interior. Este es el primer paso del ritual, el despertar consciente. No se trata de meditar una hora, se trata de negarte a ser consumido antes de nacer al día. Respira una vez, 2 veces. Siente el peso de tu cuerpo en la cama. Reconoce que sigues aquí, que la noche pasó, que el cielo te dio otra oportunidad. Y solo entonces, antes de mover un músculo, pasas al segundo paso, la respiración que ancla. El miedo moderno vive en el pecho. Se manifiesta como opresión, como nudo en la garganta, como ritmo cardíaco acelerado que no responde a un peligro real, sino a una anticipación constante. La respiración consciente es la llave física que desactiva ese circuito. Inhala profundamente por la nariz durante 4 segundos. Siente cómo el aire llena no solo los pulmones, sino el espacio bajo las costillas. Retén el aire 2 segundos. No para forzarte, sino para crear una pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta. Luego exhala lentamente por la boca durante 6 segundos, como si estuvieras soplando una vela sin apagarla, solo dejándola brillar. Repite este ciclo 3 veces. Con cada exhalación, el sistema nervioso recibe un mensaje claro. No hay león en la habitación, no hay fuego en la puerta, estás seguro. Y es en ese estado de seguridad fisiológica donde las palabras espirituales dejan de rebotar en la armadura del estrés y penetran en el alma. Aquí es donde entra el tercer paso. La declaración que viste no es un grito, es un susurro intencional. Coloca tu mano derecha sobre el centro de tu pecho, justo donde late tu corazón. La ciencia ha demostrado que el tacto consciente en el torso libera oxitocina, reduce la inflamación celular y envía señales de protección al cerebro emocional. No es magia, es diseño humano. Y cuando combinas ese gesto con la voz, creas un puente entre lo invisible y lo tangible. Empieza a hablar, pero no lo hagas con prisa. Deja que cada palabra tenga su propio peso. Él es mi refugio. Siente cómo la sílaba se asienta en tu esternón. No la digas como si la estuvieras lanzando al vacío. Dígala como si la estuvieras clavando en la tierra de tu ser. Y mi fortaleza. Nota cómo la segunda parte se eleva ligeramente. No como exigencia, sino como reconocimiento. No estás pidiendo fuerza, estás aceptando la que ya te fue dada. Mi Dios en quien confío. Aquí es donde muchos tropiezan. La confianza no se siente al principio, se declara. Y al declararla, la mente obedece y el corazón sigue. No esperes a tener certeza para hablar. Habla para que la certeza nazca. Imagina Clara, una mujer de 38 años, madre de 2 niños, contadora de profesión, que llegó a este ritual al borde del colapso silencioso. Sus mañanas eran una carrera contra el reloj. Alarma, teléfono,
café, gritos suaves para vestir a los pequeños, revisión de correos pendientes. Culpa por no hacer suficiente, prisa por llegar, agotamiento antes de las 10. Un día decidió probar algo distinto. No cambió su horario, no renunció a sus responsabilidades. Solo añadió 90 segundos de ritual. Al sonar la alarma, no tocó el teléfono. Respiró, colocó la mano en el pecho y susurró las palabras. Los primeros días sintió que era un acto mecánico. La mente seguía corriendo, el pecho seguía tenso, pero el cuarto día algo cambió. No fue un rayo de luz, fue un suspiro más profundo, una pausa natural entre la alarma y la respuesta, una decisión inconsciente de no llevar el pánico al desayuno. Y esa pequeña fractura en la rutina de ansiedad permitió que entrara algo nuevo: claridad. Clara no dejó de tener problemas, pero dejó de abordarlos desde el desborde. Empezó a responder en lugar de reaccionar, y eso, en la práctica, lo cambió todo. Este es el poder del ritual del amanecer. No transforma tu calendario, transforma tu presencia dentro de él. No elimina las responsabilidades, te devuelve la capacidad de sostenerlas sin quebrarte. Y lo más hermoso es que no requiere condiciones perfectas. No necesitas un cuarto silencioso, ni una manta especial, ni una versión de ti que ya haya superado sus traumas. Solo necesitas tu cuerpo, tu respiración y tu voz. 3 herramientas que ya llevas contigo. La consistencia es más poderosa que la intensidad. No se trata de hacer esto perfectamente cada mañana. Se trata de volver a intentarlo cuando fallas. Porque habrá días en que el teléfono te gane, días en que el reloj te presione, días en que el susurro se convierta en murmullo cansado. Y está bien, el ritual no es un juez, es un puerto. Siempre está ahí, esperando que regreses sin reclamos, sin condiciones, solo con la puerta abierta. Cuando entiendes esto, dejas de espiritualizar la disciplina y empiezas a humanizarla. Ya no te castigas por perder un día, simplemente retomas al siguiente. Porque la gracia no se mide en rachas perfectas, se mide en regresos sinceros. Y cada regreso es un acto de fe. Cada mañana en que eliges la pausa sobre la prisa, la respiración sobre la reacción, la declaración sobre el silencio derrotado, estás tejiendo una nueva identidad, no la del que sobrevive al día, sino la del que lo habita con propósito. El ritual del amanecer no es un añadido a tu vida, es el umbral por el que entras a ella con los ojos abiertos, el corazón protegido y la mente alineada. Y una vez que cruzas ese umbral, ya nada puede sorprenderte de la misma manera, porque llevas contigo el refugio. Y el refugio no es un lugar al que vas, es un lugar que llevas, el día ya te espera. Pero tú ya no llegas vacío. Elías no era un hombre de fe inquebrantable, era un caminante de rutas polvorientas, un mercader de telas finas que conocía el valor de cada paso y el peso exacto de cada carga. Llevaba años recorriendo los senderos entre valles y montañas, y había aprendido a leer el cielo como quien lee un mapa trazado por manos expertas. Pero aquella mañana, el cielo no le habló, solo pesó. Nubes plomizas se amontonaron sobre las cumbres con una velocidad antinatural, tragándose la luz del amanecer en cuestión de minutos. El viento cambió de dirección sin previo aviso, trayendo consigo un frío húmedo que no pertenecía a la estación. Elías ajustó su capa de lana, apretó las correas de cuero de su mula y siguió avanzando. Sabía que si se detenía, la tormenta lo alcanzaría antes de llegar al refugio del Paso Norte. Y el Paso Norte estaba a 3 horas de camino. 3 horas que en condiciones normales habrían sido más que suficientes. Pero aquella mañana, el sendero ya no obedecía a la normalidad. A la primera hora, la lluvia comenzó a caer no en gotas aisladas, sino en láminas continuas y densas. El suelo seco se transformó en barro resbaladizo en segundos. La mula resopló, sus patas resbalando sobre raíces expuestas. Elías tiró de las riendas con fuerza. Buscó piedras estables para asegurar el avance, pero el agua ya corría por las zanjas laterales, dibujando arroyos improvisados que amenazaban con arrastrar todo a su paso. No había pánico visible en su rostro, pero sí una tensión silenciosa y rígida en los hombros. Conocía esas señales.
Había visto caravanas enteras perderse no por la fuerza devastadora del agua, sino por la prisa desesperada de huir de ella. Decidió detenerse bajo la sombra protectora de un viejo pino retorcido. No era un refugio ideal. Sus ramas bajas dejaban filtrar la humedad, pero era infinitamente mejor quedar expuesto al centro del valle. Mientras descargaba parcialmente a la mula para aligerar la carga, su mano rozó un objeto pequeño envuelto en cuero desgastado por el roce de los años. Lo abrió con dedos entumecidos. Dentro había un pergamino antiguo, heredado de su padre, con solo 2 versículos copiados con tinta ya desvanecida por el tiempo y la humedad constante. Él nunca le había dado mucha importancia práctica. Los veía como palabras de otro tiempo, escritas para hombres que ya no existían. Pero hoy, con el viento aullando entre las ramas superiores y el cielo encapotado cerrándose como un techo bajo, algo en su interior se quebró. No fue un colapso dramático. Fue una rendición silenciosa y absoluta. Se sentó en la tierra húmeda, colocó el pergamino sobre sus rodillas temblorosas y lo leyó, no con los ojos analíticos de un estudioso, sino con la mirada cruda de un hombre que ya no sabe qué más hacer. Él es mi refugio y mi fortaleza, Él te librará del lazo del cazador. En ese instante preciso el bosque pareció contener el aliento. Elías no escuchó truenos lejanos, no sintió un calor sobrenatural descendiendo sobre él. Solo notó con una claridad casi física cómo su respiración, acelerada y superficial por la tensión de las últimas horas, comenzó a compasarse con el ritmo pausado de las palabras. Las repitió una vez, 2. No como un conjuro mágico, sino como un ancla arrojada al fondo de un mar agitado. Cerró los ojos y por primera vez en días dejó de calcular, dejó de medir distancias, de evaluar riesgos, de planificar rutas de escape alternativas. Solo respiró y en esa pausa deliberada algo cambió. No fue la tormenta. La tormenta seguía rugiendo con la misma intensidad indiferente. Fue su lugar interno. Dejó de ser un fugitivo persiguiendo una orilla invisible y se convirtió en un hombre sentado bajo un árbol, sabiendo, con una certeza inexplicable, que no estaba solo. La primera verdad práctica que el Salmo enseña. El refugio no es un lugar geográfico que encuentras cuando huyes. Es una posición del alma que ocupas cuando decides quedarte. Cuando el agua empezó a subir peligrosamente alrededor de las raíces expuestas del pino, Elías no huyó en pánico. Observó. Notó que el sendero principal ya era un río imparable, pero que más arriba, en la ladera rocosa, había una formación natural que formaba una especie de repisa seca y protegida. No la había visto antes porque su mente estaba completamente secuestrada por la urgencia. Ahora, con la calma recuperada, la vio con total nitidez. Se levantó, cargó las telas con cuidado metódico, guió a la mula por el terreno empinado y, paso a paso seguro, llegó a la repisa. Era estrecha sí, pero completamente seca. El viento no llegaba con la misma fuerza cortante. La lluvia caía en diagonal, muy lejos de su nuevo refugio improvisado. Se sentó, respiró, y entonces lo entendió con una claridad que le caló los huesos. El lazo del cazador no era la tormenta, era su propia carrera ciega y agotadora contra ella. El cazador moderno no usa redes de cáñamo ni trampas de madera. Usa la urgencia, la ilusión del control absoluto, la creencia tóxica de que si corres lo suficiente, escaparás del miedo. Pero la verdadera liberación no está en correr más rápido, está en detenerse lo suficiente para ver el terreno con ojos nuevos. Horas después, la tormenta amainó. No desapareció por completo, pero perdió su furia inicial. Las nubes se abrieron como telones pesados y desgastados, dejando pasar haces de luz dorada que tocaban la tierra mojada y hacían brillar cada hoja, cada piedra, cada gota suspendida en el aire como pequeños prismas. Elías miró hacia el valle inferior. El camino estaba transformado, sí, pero también lo estaba él. No porque la montaña se hubiera movido por decreto, sino porque su centro interno se había estabilizado. Emprendió la marcha con calma absoluta. Ya no tiraba de la mula con fuerza desesperada. Caminaba a su lado. Hablaba con ella en voz baja. No había prisa,
solo dirección clara, y cuando finalmente alcanzó el paso norte, no sintió euforia desbordante, sintió gratitud. Una gratitud silenciosa, profunda y madura, que no dependía de haber evitado la tormenta, sino de haberla atravesado sin perderse a sí mismo en el proceso. Esta no es una historia de santos perfectos ni de héroes legendarios. Es una historia de alguien que, en medio del caos absoluto, eligió un protocolo distinto. Elías no oró para que la lluvia se detuviera milagrosamente. Oró para que su alma no se ahogara en la tormenta. Declaró refugio cuando todo a su alrededor gritaba huida. Afirmó fortaleza cuando sus piernas temblaban visiblemente. Y en ese acto simple, cotidiano, casi invisible, la atmósfera completa de su día cambió por dentro. La tormenta siguió su curso natural, como siguen las tuyas. Las deudas, los diagnósticos inesperados, las relaciones tensas, las incertidumbres laborales no desaparecen porque decidas confiar en voz alta. Pero tú sí cambias cuando decides confiar. Y ese cambio interno, imperceptible para los demás pero radical para ti, es lo que determina si la prueba te destruye o te forja. Elías no salió del bosque con un mapa perfecto dibujado. Salió con una brújula recalibrada. Y esa brújula no apuntaba al norte geográfico, apuntaba a la presencia. Quizás hoy tú también estés bajo un cielo plomizo. Quizás la lluvia no sea de agua, sino de expectativas que no se cumplen, de silencios que pesan como piedras, de decisiones complejas que no ves cómo resolver. Y quizás, como Elías, crees que la única opción viable es correr más rápido, hablar más alto, controlar más variables invisibles. Pero el Salmo te susurra algo radicalmente distinto. Detente, respira, declara, no porque el camino sea fácil, sino porque el caminante es fiel. La historia de Elías no termina en la repisa rocosa del valle. Continúa en tu amanecer de hoy. En esos 90 segundos antes de que el mundo te pida una respuesta inmediata. En ese instante crucial en que eliges no alimentar el pánico con más prisa, sino alimentar la fe con más pausa. Porque cuando el refugio se vuelve tu primera declaración matutina, la tormenta deja de ser un enemigo a vencer y se convierte en un maestro a escuchar. Y cuando la fortaleza se vuelve tu identidad diaria, ya no necesitas entender todo el camino para dar el siguiente paso. Solo necesitas saber que no caminas solo. Elías lo aprendió bajo un pino mojado. Tú puedes aprenderlo bajo el techo de tu habitación, en el silencio de tu coche estacionado, en la pausa consciente antes de abrir la puerta de tu trabajo. El lugar físico no importa. La intención, sí. Y la intención deliberada es exactamente lo que convierte un versículo antiguo en una llave funcional y presente. La tormenta pasará, pero lo que hagas con ella dentro de ti, eso permanecerá para siempre. Elige bien. Ahora que el eco de la historia de Elías aún resuena en tu pecho, es momento de cruzar del relato a la experiencia, no para observar desde la orilla, sino para sumergirte. Esta no es una oración para recitar con prisa ni para guardar como un archivo digital olvidado. Es un encuentro vivo, y para que ocurra debes detenerte por completo. Apaga el ruido externo. Si estás en un espacio compartido, busca un rincón, una silla, un rincón de suelo donde puedas estar solo contigo mismo y con la palabra por los próximos minutos. No necesitas velas, ni incienso, ni música ambiental. Solo necesitas tu respiración y tu disposición a ser honesto. Coloca ambos pies firmemente sobre el suelo. Siente la gravedad que te sostiene. Es el recordatorio físico de que no flotas en el vacío. Estás anclado. Ahora, lleva las manos al regazo sobre tu vientre. Cierra los ojos si te resulta cómodo, o baja la mirada suavemente hacia un punto fijo y tranquilo. Inhala profundamente por la nariz contando hasta 4. Siente cómo el aire fresco llena tus pulmones, expande tus costillas, baja hacia el diafragma. Retén el aire 2 segundos. No por obligación, sino por respeto al silencio que estás a punto de habitar. Exhala por la boca lentamente, contando hasta 6, dejando que los hombros caigan, que la mandíbula se suelte, que el entrecejo se alice. Repite este ciclo 3 veces más. Con cada exhalación, estás diciendo a tu cuerpo sin palabras:
Ya no necesitas correr, ya no necesitas defenderte. Estás a salvo para escuchar. Cuando el ritmo cardíaco haya disminuido y la mente haya dejado de saltar entre pendientes, comienza a pronunciar la primera frase, pero no como una lectura, como un descubrimiento. Él es mi refugio. Di cada sílaba con calma deliberada. Él es mi refugio. No lo digas al aire. Dirígelo hacia tu interior. Imagina que esas palabras son piedras sólidas que se colocan una tras otra bajo tus pies en medio de un río turbulento. No estás buscando un refugio lejano. Estás reconociendo que ya lo tienes. Siente cómo la declaración cambia la geometría de tu postura. La espalda se endereza sin tensión. El pecho se abre sin forzar. No es arrogancia, es memoria. Estás recordando a tu sistema nervioso lo que tu alma ya sabe. Hay un lugar donde el alma puede descansar incluso cuando las paredes externas tiemblan. Respira una vez más, profunda y pausadamente. Y sobre esa calma recién encontrada añade la siguiente verdad: y mi fortaleza. Nota la diferencia de tono. Si el refugio es el suelo que te sostiene, la fortaleza es la energía que te levanta. No es la fuerza muscular que se agota con el uso. Es la resistencia serena que nace cuando dejas de cargar solo. Pronuncia la frase lentamente, dejando que la O de fortaleza se alargue como un puente. Y mi fortaleza. Siente cómo esa palabra no te exige más, sino que te libera de menos. Ya no necesitas ser invulnerable. Solo necesitas estar conectado. La fortaleza divina no te aísla del cansancio, te acompaña a través de él. Haz una pausa de 5 segundos completos. Escucha el silencio. No intentes llenarlo. El silencio es el espacio donde la promesa se asienta. Y ahora, con la voz más suave, casi como un susurro que solo tu espíritu puede oír, di: mi Dios, en quien confío. Aquí es donde la mayoría tropieza, porque la confianza no siempre se siente. A veces se siente como un puente colgante sobre un abismo, donde solo ves cuerdas y madera, pero decides dar el paso igual. Confesar en quien confío no es negar tus dudas. Es elegir conscientemente, depositar el peso de tus incertidumbres en manos que no tiemblan. Repítelo 3 veces, bajando el volumen con cada repetición, hasta que las palabras se conviertan en un latido interno. Mi Dios, en quien confío. Siente cómo la tensión de tener que controlarlo todo comienza a disolverse. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tu centro de gravedad se ha desplazado de tu propia capacidad limitada a una presencia ilimitada. Respira. Deja que el oxígeno limpie la prisa acumulada y ahora abre los ojos lentamente. No para volver a la urgencia, sino para enfrentar el día con una declaración que ya ha sido sellada en lo profundo. Porque el salmo no termina en ti. Se proyecta hacia afuera con una promesa activa. Inhala de nuevo, esta vez con más lentitud, y pronuncia: Él te librará del lazo del cazador. Nota el cambio de persona. Ya no hablas solo de ti. Hablas desde la certeza de que quien te sostiene también te protege. Visualízame mentalmente esos lazos que te han retenido. El bucle de la preocupación crónica, la necesidad de aprobación, el miedo al fracaso, la comparación silenciosa, la culpa por errores pasados. No los juzgues, solo nómbralos, y al nombrarlos, entrégalos. Di en voz baja: Señor, aquí está el lazo. No puedo desatarlo solo, te entrego la cuerda. Siente cómo al hacerlo, algo se afloja en el estómago, en el pecho, en la garganta. La liberación no siempre llega con un estruendo. A veces llega con un suspiro largo, con la decisión de no volver a tirar de la cuerda, con la paciencia de dejar que la gracia de en su propio tiempo respira. Exhala todo el aire viejo y cierra esta secuencia con la última frase, dicha no como petición, sino como gratitud anticipada, y de la peste destructora. No la entiendas solo como enfermedad física. La peste moderna también es el agotamiento emocional, la toxicidad relacional, la desesperanza que se filtra en las decisiones, el cinismo que endurece el corazón. Al declarar esta frase, estás trazando un límite invisible pero real. Estás diciendo: lo que destruye en silencio no tiene permiso para echar raíces en mí, no por mi perfección, sino por tu cobertura. Mantén las manos sobre el pecho un momento más, siente el calor, el latido,
la vida que sigue fluyendo. Ya no estás vacío, ya no estás desarmado. Has pronunciado cada palabra con intención, con pausa, con presencia, y eso cambia la frecuencia de tu día por completo. Esta oración guiada no es un evento único, es un puerto al que puedes regresar cada mañana, cada tarde agotada, cada noche sin sueño. Guárdala, vuelve a ella, no para memorizarla, sino para habitarla. Porque cuando el alma aprende a descansar en estas palabras, el mundo deja de ser un campo de batalla y se convierte en un camino de fe. Y tú que has llegado hasta aquí con el corazón dispuesto, ya llevas contigo la cobertura. Respira una última vez. Abre los ojos, el día te espera, pero tú ya no llegas con las manos vacías. Llevas refugio, fortaleza, llevas confianza. Y eso es más que suficiente para caminar. Cuando terminas de pronunciar estas palabras y abres los ojos, lo primero que suele aparecer no es un milagro estruendoso, sino un silencio incómodo. La mente, acostumbrada a resultados inmediatos, pregunta, ¿y ahora qué? ¿Dónde está la prueba de que esto funcionó? ¿Por qué el tráfico sigue siendo denso? El correo sigue sin responderse y la preocupación sigue rondando en el borde de los pensamientos. Es natural. Vivimos en una cultura que confunde la respuesta divina con el espectáculo visible. Esperamos fuegos artificiales, cambios radicales de la noche a la mañana, señales escritas en el cielo. Pero la gracia rara vez opera con estruendo. Opera con precisión quirúrgica. Trabaja en lo microscópico, en los pliegues invisibles del alma, en los pequeños ajustes de percepción que con el tiempo reconfiguran toda tu realidad. Por eso, es crucial aprender a reconocer las señales de que la oración ya está surtiendo efecto, no como una validación externa, sino como una confirmación interna que te mantiene firme cuando la duda intenta socavar tu confianza. La primera señal, y quizás la más subestimada, es la calma corporal que no depende de las circunstancias. Notas que tu respiración ya no se corta en el pecho ante una noticia inesperada, que tus hombros, antes elevados por la tensión crónica, bajan sin que tú se lo ordenes, que el estómago deja de hacerse un nudo ante un correo difícil. Esto no es coincidencia. Es el sistema nervioso recalibrándose a la frecuencia del refugio. Cuando declaras con intención, envías una señal de seguridad al tronco encefálico y el cuerpo, que no entiende de teología, pero sí de lenguaje biológico, responde relajando los músculos, disminuyendo el cortisol y devolviéndote el acceso a la corteza prefrontal. No agies diseño, y es la primera evidencia tangible de que la palabra pronunciada al amanecer ya está trabajando en tus fibras más profundas. La segunda señal es un cambio sutil, pero poderoso en tu narrativa interna. Dejas de hablar en términos de catástrofe y empiezas a hablar en términos de proceso. El problema no desaparece, pero deja de ser un monstruo y se convierte en un desafío. Donde antes decías no voy a poder, ahora dices no sé cómo, pero buscaré. Donde antes veías un callejón sin salida, ahora empiezas a notar salidas laterales, alternativas que antes estaban ocultas por la niebla del pánico. Esta no es una actitud optimista forzada, es un discernimiento recuperado. El miedo estrecha el campo visual de la mente. La fe, en cambio, lo expande. Y cuando tu percepción se amplía, empiezas a ver recursos donde solo veías escasez, aliados donde solo veías competencia, lecciones donde solo veías fracaso. La tercera señal llega disfrazada de coincidencia. De pronto, esa persona que necesitabas escuchar aparece en tu camino sin que la hayas buscado. Ese libro, ese podcast, esa frase cae exactamente en el momento en que tu mente estaba dando vueltas en círculo. Una puerta que se cierra y, en lugar de generarte resentimiento, te trae un alivio inexplicable. Otra que se abre sin que hayas golpeado con fuerza. La cultura llama esto suerte. El Salmo lo llama cobertura divina. No se trata de espiritualizar cada evento cotidiano ni de buscar patrones donde no los hay. Se trata de reconocer. Cuando tu corazón se alinea con una promesa, tu atención se sintoniza con una frecuencia distinta. Y en esa frecuencia las sincronicidades dejan de ser accidentes y se convierten en respuestas. La cuarta señal es la más desafiante de aceptar.
La paz que persiste en medio de la tormenta. No la ausencia de problemas, sino la presencia de estabilidad mientras los problemas siguen rugiendo. Es esa mañana en que todo sale mal. El coche no arranca, la reunión se cancela, un familiar enferma y sin embargo, en el centro de tu pecho, hay un silencio firme que no se quiebra. No es indiferencia, no es negación, es la certeza de que tu identidad no está atada a la perfección del día. Cuando el refugio se vuelve real, ya no necesitas que todo esté bien para estar bien. Puedes llorar, puedes cansarte, puedes pedir ayuda, pero no pierdes el norte. Esa paz que no se explica con lógica humana es la marca registrada de una oración que ya echó raíces. Y la quinta señal, la que confirma que la transformación es profunda y no superficial, es el deseo renovado de conectar y servir. Cuando vives atrapado en el lazo del cazador, la vida se vuelve un juego de suma cero. Si yo gano, tú pierdes. Si yo me salvo, tú te quedas fuera. Pero cuando experimentas la liberación del versículo 3, algo se rompe en el ego. Dejas de ver a los demás como competencia o amenaza y empiezas a verlos como compañeros de camino. Surgen gestos espontáneos de generosidad, paciencia que no se fuerza, perdón que no se calcula, escucha que no espera turno para hablar. No es porque te hayas vuelto perfecto, es porque al sentirte sostenido, ya no necesitas agarrarte con uñas y dientes a cada migaja de reconocimiento. La abundancia interior se desborda en gestos externos. Reconocer estas señales requiere humildad y paciencia. No puedes medirlas con una regla de rendimiento espiritual, no puedes exigirlas como un cheque que debe firmarse en 24 horas. La gracia tiene su propio ritmo, y ese ritmo casi siempre es más lento que nuestra impaciencia, pero infinitamente más preciso que nuestra urgencia. Por eso te invito a llevar un registro silencioso, no para demostrarle nada a nadie, sino para recordarte a ti mismo que no estás imaginando cosas. Anota al final del día 3 momentos pequeños donde notaste esa calma inexplicable, esa puerta que se abrió, esa palabra que llegó justo a tiempo, esa decisión que tomaste desde la claridad y no desde el miedo. Con el tiempo, esas notas se convertirán en un mapa de fidelidad, un testimonio personal de que la oración no es un grito al vacío, sino una siembra en tierra fértil. Y aunque la tierra parezca seca al principio, la semilla ya está germinando. No necesitas sentirte extraordinario para notar estas señales. Solo necesitas estar presente. La mayoría de la gente las ignora porque las considera normales, hasta que un día miran atrás y se dan cuenta de que ya no son los mismos, que reaccionan distinto, que eligen distinto, que aman distinto. Ese es el verdadero milagro, no el que cambia las montañas de lugar, sino el que cambia la mirada con la que las contemplas. Cuando entiendes esto, dejas de mendigar confirmaciones externas y empiezas a cultivar la atención interna. Ya no preguntas ¿dónde está Dios? Con desesperación. Empiezas a notar ahí estuvo con gratitud. Y esa gratitud silenciosa pero constante es el combustible que mantiene viva la fe cuando las emociones flaquean. Las señales no están ahí para alimentar tu ego espiritual, están ahí para sostener tu perseverancia, para recordarte que el refugio no es una teoría, que la fortaleza no es un mito, que la liberación no es una promesa pospuesta. Ya están operando. Solo falta que tus ojos se acostumbren a ver en la penumbra, que tu corazón aprenda a reconocer la voz en medio del ruido, que tu voluntad elija confiar incluso cuando el camino sigue siendo incierto, porque la respuesta divina no siempre llega con un trueno, a veces llega con un susurro que te devuelve la calma, con una idea clara que disipa la confusión, con una puerta que se cierra para proteger, con una persona que aparece para recordarte que no estás solo, con una paz que no tiene lógica, pero que tiene peso. Y cuando juntas todas estas pequeñas evidencias, te das cuenta de que no has estado caminando a ciegas, has estado siendo guiado, paso a paso, respiro a respiro, declaración a declaración. El amanecer de hoy ya dejó su huella. El día avanza. Y tú, que has aprendido a leer las señales, ya no caminas con dudas que te paralizan. Caminas con certeza que te sostiene. La siguiente pregunta no es si Dios responde,
Es cómo vives esa respuesta cuando el sol se pone y el cansancio intenta convencerte de que todo fue un sueño. La respuesta está en cómo integras esto más allá de la mañana, en cómo llevas el refugio al trabajo, la fortaleza a las relaciones, la confianza a las decisiones difíciles. Porque la oración no termina cuando abres los ojos, apenas comienza. El verdadero desafío no comienza al amanecer, comienza a las 9 de la mañana, cuando el primer correo urgente aparece en la pantalla. A la 1, cuando una conversación se tensa sin previo aviso. A las 5, cuando el cansancio pesa más que la responsabilidad y la tentación de abandonar la postura espiritual se vuelve casi irresistible. Aquí es donde la mayoría de las promesas bíblicas se quedan archivadas en la mente como ideas bonitas para domingos o madrugadas, pero no como herramientas funcionales para la vida real. Salmo Neimunklituce no fue diseñado para permanecer confinado en los primeros minutos del día. Fue escrito para ser un sistema operativo interno, una frecuencia de base que se ejecuta en segundo plano mientras navegas reuniones, tomas decisiones difíciles, estableces límites saludables y te relacionas con personas que no comparten tu lenguaje de fe. Integrarlo no significa convertirte en un predicador ambulante ni interrumpir cada interacción con una cita bíblica. Significa permitir que la verdad de estos versículos filtre tu percepción, modere tus reacciones y guíe tus elecciones sin necesidad de anuncios dramáticos. Piensa en cómo funciona un sistema operativo en tu teléfono o computadora. No lo ves, pero está ahí, procesando datos, gestionando recursos, decidiendo qué aplicaciones priorizar y cuáles poner en pausa. Cuando el sistema funciona bien, la experiencia es fluida. Cuando se satura, todo se vuelve lento, errático y frustrante. Tu espíritu opera exactamente igual. Si lo dejas corriendo con el software del miedo, la urgencia y la aprobación externa colapsará bajo la carga del día. Pero si instalas conscientemente el protocolo de refugio y fortaleza, cambiarás la arquitectura completa de tu jornada. La primera aplicación práctica ocurre en el ámbito laboral y profesional. Imagina que te llaman a una reunión de último minuto para presentar resultados que no están listos. La respuesta automática del miedo es justificar, culpar o paralizarse. La respuesta del refugio es diferente. No niega la realidad, reconoce la presión, pero no la internaliza como amenaza existencial. Antes de entrar a la sala, haces una micropausa de 10 segundos. 3 respiraciones conscientes, un recordatorio interno. No necesito controlar el resultado para mantener mi valor. Mi identidad ya está segura. Eso cambia tu tono de voz, tu postura, tu capacidad de escucha. Ya no hablas desde la defensiva. Hablas desde la claridad, y la claridad, en entornos de alta presión, es la ventaja más subestimada que existe. La fortaleza, por su parte, se traduce en resistencia. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night
still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Sostenible, no en aguantar en silencio hasta el colapso, se manifiesta en la capacidad de decir necesito un día más sin sentirte indigno, en priorizar lo esencial sobre lo urgente, en negarte a convertir tu salud mental en moneda de cambio por un reconocimiento que no vale la pena si el costo es tu paz. El Salmo no te pide que dejes de trabajar duro, te pide que dejes de trabajar desde el vacío, porque cuando la fortaleza viene de arriba, el esfuerzo no te consume, te construye. En las relaciones, la integración de estos versículos es quizás la más transformadora. ¿Cuántas conversaciones se vuelven tóxicas no por lo que se dice, sino por el miedo que hay detrás? El miedo a ser rechazado, el miedo a perder el control, el miedo a quedar expuesto. Cuando vives del refugio, ya no necesitas ganar cada discusión para sentirte validado. Puedes escuchar sin interrumpir, puedes disentir sin atacar, puedes establecer límites sin culpa, porque tu seguridad no depende de la aprobación del otro, sino de una presencia que no cambia con el humor ajeno. La liberación del lazo del cazador, en este contexto, es exactamente eso. Cortar los patrones relacionales que te mantienen atrapado en dinámicas de manipulación, codependencia o silencio forzado. No con dramatismo, sino con convicción tranquila. Decides que tu paz no es negociable, y esa decisión silenciosa pero firme reordena las relaciones alrededor de ti. Algunas se profundizan, otras se alejan, y ambas son señales de salud. En la toma de decisiones, el Salmo actúa como un filtro de discernimiento. Cada día enfrentas elecciones pequeñas y grandes. ¿Qué proyecto aceptar? ¿Cómo invertir tu tiempo? ¿A quién decir sí y a quién decir no? Si reaccionar ante un comentario o dejarlo pasar. Cuando tu mente está saturada de ansiedad, todas las opciones parecen iguales de peligrosas. Pero cuando tu centro está anclado en refugio y fortaleza, aparece un espacio de claridad. No es intuición mística, es calma operativa, es la capacidad de detenerse 3 segundos antes de responder, de preguntar, ¿esta decisión me acerca a la paz o me aleja de ella? ¿La tomo desde el miedo o desde la confianza? ¿Me protege o me drena? Ese filtro interno te ahorra años de desgaste innecesario. Te permite caminar hacia caminos que parecen pequeños pero son estables. Y lo hace sin necesidad de certezas absolutas, porque la fe no elimina la incertidumbre. Te da la capacidad de avanzar en ella. Para que esta integración sea real y no teórica, necesitas anclas físicas y mentales. Elige un objeto cotidiano, un reloj, un anillo, una taza, el volante del coche. Asócialo conscientemente con la declaración del Salmo. Cada vez que lo toques o lo veas, que sea un disparador de presencia. No un recordatorio de obligación, sino una invitación a volver al centro. Configura una alarma silenciosa en tu teléfono con una palabra. Refugio. Cuando suene, no interrumpas lo que haces, solo respira, alinea. Sigue, con el tiempo. Estas microinterrupciones crean un ritmo de gracia, te devuelve a ti mismo decenas de veces al día. No se trata de añadir más prácticas a tu agenda. Se trata de transformar la manera en que habitas las que ya tienes.
La fe integrada no es un compartimento estanco. Es el lente a través del cual miras el tráfico, respondes un mensaje, escuchas a tu hijo, cierras un trato, descansas sin culpa. Cuando entiendes esto, dejas de separar lo sagrado de lo cotidiano. Descubres que lo cotidiano es el único lugar donde lo sagrado puede echar raíces reales. Y eso cambia todo. Ya no esperas el domingo para sentirte cerca de Dios. Lo encuentras en la pausa antes de una decisión, en la respiración que calma el impulso, en la palabra que eliges pronunciar en lugar de callar o gritar, en el límite que pones con respeto, en la tarea que haces con excelencia, pero sin idolatría del resultado. Salmo Nam Ditzu deja de ser un verso que lees y se convierte en una forma de respirar. Y cuando respiras así, el día ya no te posee, lo habitas, lo diriges, lo entregas. Y al final de la jornada no mides tu valor por lo que lograste, sino por cómo permaneciste fiel a tu centro mientras el mundo giraba a tu alrededor. Esa es la verdadera integración, no la perfección visible, la coherencia silenciosa. Y es exactamente lo que te prepara para los días en que, inevitablemente, la fe tropieza, la duda asoma y el cansancio intenta convencerte de que nada de esto vale la pena. Pero eso es materia del siguiente paso. Por ahora respira, elige tu ancla, declara tu refugio y sigue caminando. Hay mañanas en las que las palabras pesan como piedras. Despiertas, colocas la mano en el pecho, intentas pronunciar «Él es mi refugio», y en lugar de calma, solo escuchas un eco vacío rebotar en las paredes de tu habitación. No hay fuego interior, no hay claridad repentina, solo una sequedad densa, casi física, que te hace preguntar en silencio: ¿para qué sirve todo esto? ¿Acaso no estoy haciendo lo correcto? ¿Por qué sigo declarando fortaleza si por dentro me siento frágil, agotado y lejos de cualquier promesa? Si estás en ese lugar ahora mismo, no te culpes, no has fallado. Has entrado en el territorio más honesto de la vida espiritual, la estación seca, y es exactamente ahí donde muchas almas abandonan el camino, no porque la promesa haya caducado, sino porque confundieron la fe con una emoción constante. La cultura contemporánea, incluso la espiritual, nos ha vendido una versión edulcorada de la confianza. Si oras, sientes. Si sientes, funciona. Si no sientes, algo anda mal contigo. Esa ecuación es falsa, tóxica y devastadora para el alma. La fe bíblica nunca prometió un clima emocional estable. Prometió una presencia inamovible. Y la diferencia lo cambia todo. Cuando la fe tiembla, no es señal de que Dios se ha retirado. Es señal de que tu alma está siendo recalibrada para depender menos de los subidones emocionales y más de la realidad objetiva de quien sostiene el universo. La duda no es el enemigo de la confianza, es su sistema de inmunidad. Te obliga a dejar de creer por inercia y a empezar a creer por convicción. Piensa en un árbol durante el invierno. Desde fuera parece muerto. Las ramas están desnudas, el suelo agrietado, no hay hojas ni flores, ni señal visible de vida. Pero bajo la superficie las raíces no están inactivas. Están profundizando. Están buscando agua en capas majas del subsuelo, anclándose en roca viva, preparando la estructura para la próxima estación de crecimiento. Tu fe en días secos opera exactamente igual. No hay espectáculo visible, pero hay trabajo subterráneo. Cada vez que pronuncias el salmo sin sentir nada, estás cavando. Cada vez que eliges respirar en lugar de huir, estás echando raíces. Cada vez que dices confío con la garganta apretada y los ojos húmedos, estás fortaleciendo un músculo que solo crece bajo tensión controlada. La madurez espiritual no se mide por la ausencia de dudas, se mide por la capacidad de sostenerlas sin dejar que te dicten la identidad. Y aquí es donde la mayoría tropieza. Intentan forzar la emoción. Se repiten las palabras más rápido, se exigen más intensidad, se castigan por no sentir lo que deberían sentir. Eso no es fe, es performance. Y el cielo no responde a la actuación, responde a la verdad desnuda. Cuando la fe tiembla, la oración más poderosa no es Señor, hazme sentir tu presencia. Es Señor, no siento nada, pero sigo aquí. Sosténme mientras no puedo sostenerte.
Esa honestidad brutal es el terreno donde la gracia echa raíces profundas. Porque el Salmo no dice cuando estés seguro, declara refugio, dice él es tiempo presente, verdad objetiva, independiente de tu estado de ánimo, de tus circunstancias, de tu nivel de energía o de tu claridad mental. El refugio no desaparece porque tú no lo percibas. Sigue ahí, como una montaña que sigue existiendo aunque la niebla la cubra por semanas. Tu trabajo no es generar la montaña. Tu trabajo es seguir caminando hacia ella, aunque sea a tientas. La neurociencia lo confirma. Cuando dejas de luchar contra la sequedad emocional y la aceptas como una fase del proceso, el cerebro deja de activar circuitos de alarma y empieza a recuperar la capacidad de regulación a largo plazo. La paz no llega como un relámpago. Llega como un amanecer lento, invisible al principio, pero inevitable. Y en ese amanecer, la fe deja de ser un sentimiento para convertirse en un compromiso diario. Un compromiso de volver a la respiración, de volver a la palabra, de volver a la pausa, incluso cuando la mente grita que no sirve de nada. Eso no es debilidad, es resistencia silenciosa. Es la diferencia entre la fe de superficie, que florece con sol y se marchita con viento, y la fe de profundidad, que aprende a beber en la oscuridad. Muchos abandonan la práctica espiritual porque esperan resultados lineales. Pero el alma no crece en línea recta, crece en espirales. Vuelves al mismo versículo, al mismo ritual, a la misma declaración, pero desde un lugar distinto. Más cansado, sí, pero también más real. Menos ilusionado con lo mágico, más anclado en lo cotidiano. Y es exactamente en ese punto donde la cobertura del Salmo 92 se vuelve operativa de verdad, porque ya no lo usas como un amuleto contra el dolor, lo usas como un lenguaje para atravesarlo. Ya no pides que desaparezca la tormenta, pides que tus ojos se acostumbren a ver en la penumbra. Ya no exiges certezas absolutas. Aceptas caminar con preguntas abiertas, sabiendo que la presencia no depende de tus respuestas, sino de su fidelidad. Cuando entiendes esto, dejas de medir tu progreso espiritual por la intensidad de tus experiencias y empiezas a medirlo por la consistencia de tus regresos. Regresas a la pausa, regresas a la respiración, regresas a la palabra sencilla, desnuda, sin adornos. Y en cada regreso algo se reordena, no dramáticamente, pero sí permanentemente. La fe que tiembla no es fe rota, es fe en proceso de maduración. Es el alma aprendiendo que puede confiar incluso cuando no entiende, que puede declarar refugio incluso cuando el suelo parece hundirse, que puede aferrarse a la promesa incluso cuando la evidencia parece decir lo contrario. Y esa capacidad, forjada en la sequedad, es la que te sostendrá cuando lleguen las tormentas más grandes, no porque seas invulnerable, sino porque ya no dependes de sentirte bien para creer que estás protegido. El refugio sigue ahí, la fortaleza sigue operando, la liberación sigue tejiéndose en lo invisible. Solo falta que tus ojos dejen de buscar señales externas y empiecen a notar el trabajo silencioso que ya está cambiando tu estructura interna. La duda no te aleja de la promesa, te acerca a su esencia más pura, y cuando cruzas ese umbral, ya no caminas con la fe del principiante, ansiosa por validación. Caminas con la fe del caminante que sabe que el camino es largo, que las noches son frías, pero que el refugio no se mueve. El día puede seguir siendo difícil, la sequía puede prolongarse un poco más, pero tú ya sabes algo que el miedo no puede arrebatar. La presencia no se gana con emoción, se sostiene con decisión, y esa decisión es suficiente. Respira. No necesitas sentir nada especial para estar cubierto. Solo necesitas seguir aquí, y estar aquí, cuando todo en ti quiere huir, es el acto de fe más verdadero que existe. Hemos caminado juntos desde el umbral del amanecer hasta el centro mismo de tu alma. Hemos nombrado el miedo sin vergüenza. Hemos desarmado los lazos invisibles. Hemos respirado con intención y hemos aprendido que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de un refugio que no se mueve con el viento. Si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad, fue por una decisión silenciosa de no conformarte con vivir a la deriva, y esa decisión merece ser honrada. Antes de que este encuentro termine,
Quiero que lleves contigo no solo un recuerdo, sino una cobertura tangible. Una bendición que no depende de mi voz, sino de la verdad que ya has pronunciado con tus propios labios. Cierra los ojos una última vez. Siente el peso de tu cuerpo en la silla o en el suelo. Nota el aire entrando y saliendo, constante, fiel, sin pedirte permiso. Y escucha. Que cada paso que des hoy esté precedido por la certeza de que no caminas solo. Que cada decisión que tomes sea filtrada por la calma de quien sabe que su valor no se mide por los resultados, sino por la presencia que lo sostiene. Que cuando la prisa intente robarte el aliento, recuerdes la pausa que aprendiste aquí. Que cuando la duda susurre que todo fue un ejercicio en vano, tu corazón responda con la memoria de haber encontrado refugio. Que tu trabajo no sea un altar de agotamiento, sino un espacio de propósito. Que tus relaciones no sean campos de batalla, sino puentes de encuentro auténtico. Que tu noche, cuando llegue, no sea un vacío de reproches, sino un descanso merecido bajo la misma cobertura que te acompañó al despertar. Esto no es un deseo poético, es una declaración de identidad, porque cuando vives desde el Salmo, ya no eres una víctima de las circunstancias. Eres un caminante con brújula interna. Eres un alma que aprendió a respirar antes de reaccionar, a confiar antes de controlar, a soltar antes de romperse. Y esa transformación no se revierte con un día difícil, se profundiza. Ahora, mientras abres los ojos y vuelves a la realidad que te espera, te invito a no dejar que este momento se pierda en el flujo de contenido que consume tu atención diaria. Si esta oración te habló, si sentiste que algo se movió dentro de ti, si reconociste en estas palabras el lenguaje de tu propia alma, considera quedarte. Suscríbete no por obligación, sino por convicción, porque aquí no buscamos números, buscamos compañeros de camino. Personas que como tú eligieron empezar el día con refugio en lugar de prisa, con fortaleza en lugar de autoexigencia, con confianza en lugar de miedo. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo. No como un video cualquiera, sino como una llave. Quizás esa persona lleva semanas cargando un lazo invisible, creyendo que debe resolverlo en silencio. Quizás solo necesita una voz que le recuerde que hay un lugar seguro donde descansar. Tu compartir puede ser el puente por el que cruce hacia su propio amanecer. Y en los comentarios no escribas por cumplir. Escribe con verdad, cuenta cómo fue tu primera mañana aplicando este ritual. Dinos qué lazo reconociste, qué señal notaste, qué palabra resonó más fuerte en tu pecho. No buscamos testimonios perfectos. Buscamos almas reales que se atreven a nombrar su proceso. Cada línea que dejes aquí se convierte en un recordatorio para otros. No estás sol, la sequía pasa, el refugio permanece. Antes de cerrar, quiero dejar algo muy claro. Por respeto a ti y a la integridad de este espacio, este contenido ha sido creado desde cero como una obra narrativa original, con fines educativos, reflexivo y de acompañamiento espiritual. Los textos bíblicos citados pertenecen al dominio público y han sido utilizados bajo los principios de uso justo y transformación creativa, integrados en un contexto de enseñanza, meditación guiada y desarrollo de bienestar emocional. Las producciones audiovisuales asociadas se realizan con licencias apropiadas o materiales libres de derechos, garantizando siempre el respeto a la creación intelectual y a las normativas de la plataforma. Esto no es un sustituto de atención profesional psicológica o médica, sino un recurso de crecimiento interior basado en la sabiduría ancestral y la práctica consciente. Lo compartimos con humildad, sabiendo que la verdad no necesita estruendo para ser válida, solo necesita ser habitada con honestidad. Ahora, respira hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones por última vez en este espacio. Nota la calma que queda cuando el ruido se apaga. Esa calma es tuya. No la presté, no te la vendí, te la recordé. Y recordarla es el primer paso para vivir desde ella. El día te espera con sus demandas, sus sorpresas, sus cruces de caminos. Pero tú ya no llegas con las manos vacías ni con el pecho blindado por la ansiedad. Llegas con refugio, llegas con fortaleza, llegas con una confianza que no niega la realidad,
pero que la enfrenta desde un lugar distinto, más humano, más consciente, más libre. Que la claridad te acompañe en cada cruce de palabras. Que la paciencia te frene antes de cada respuesta impulsiva. Que la gratitud te recuerde lo que ya has superado. Que la esperanza te mantenga erguido cuando el cansancio intente doblar tu espalda. Que cada amanecer te encuentre respirando antes de correr. Que cada decisión esté precedida por una pausa de 3 segundos. Que cada lazo invisible sea entregado antes de que te ate. Que cada noche te devuelva la certeza de que, aunque el mundo gire a gran velocidad, tu centro permanece. Y cuando vuelvas a sentir el peso, cuando la duda asome de nuevo, cuando la tormenta cambie de forma y parezca más fuerte, no busques fuera lo que ya llevas dentro. Vuelve a este lugar, vuelve a la respiración, vuelve a la palabra sencilla, vuelve a la verdad que no cambia con el clima. Porque el Salmo no es un verso que se lee y se guarda, es un latido que se incorpora a la vida. Y tú, que has llegado hasta el final con el corazón abierto, ya lo llevas en la sangre. Sigue caminando, no con prisa, sino con dirección, no con miedo, sino con presencia, no en soledad, sino en cobertura. Que la paz que no se explica con lógica humana guarde tu mente. Que la fortaleza que no se agota con el uso sostenga tus pasos. Que el refugio que no se mueve con las circunstancias sea tu primer pensamiento al despertar y tu último suspiro al descansar. El amanecer ya cumplió su promesa. El día es tuyo y tú, finalmente, eres libre.